Pues buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a esta su segunda mesa del coloquio de filosofía latinoamericana. Entonces, estamos aquí iniciando con los ponentes. Entonces, voy a ir presentando a cada uno de ellos con sus respectivos títulos de su ponencia y cada persona contará con un tiempo de 15 minutos. Yo voy a estar moderando la mesa. Les haré llegar un mensaje cuando el tiempo esté por concluir. Vamos a hacer una ronda de la participación de cada uno de ellos. Y cuando termine, la gente que nos esté siguiendo por Facebook puede hacernos llegar sus dudas, preguntas, comentarios. Asimismo, yo los hago llegar a los ponentes y podremos conversar o dar un tiempo para que entre los ponentes puedan generar un debate o algún tipo de discusión. Entonces, sin más preámbulo, voy a seguir el orden que está aquí en el programa y comenzaríamos con Díaz Omera Miriam. Ella nos va a presentar un trabajo que se titula Vera Yamuni y su aportación a la historia de las ideas. Si pudiera tomar un minutito de su tiempo para podernos hablar brevemente de su trayectoria profesional, se lo agradeceríamos mucho. Y la palabra es tuya, Miriam. Adelante. Muchas gracias, César. Bueno, mientras me presento, quiero pedir al staff si me pueden habilitar la función de compartir pantalla. Y no hay mucho que decir, yo soy licenciada y maestra en filosofía por la UNAM. Actualmente me encuentro haciendo el doctorado en filosofía también. Estoy llevando a cabo una investigación sobre la autora de la que voy a hablar el día de hoy, que es Vera Yamuni, y me interesa investigar cuál fue la aportación de esta filósofa a el pensamiento, al estudio del pensamiento en lengua española y también a la filosofía mexicana. Tengo varios años trabajando en el Seminario Permanente de Historia de las Ideas, coordinado por el doctor Mario Magallón y el maestro Isaías Palacios, y actualmente doy clases también en la FES Acatlán, donde participo también en un proyecto de investigación sobre la justicia, coordinado por el doctor Raúl Alcalá y la maestra Laura Soto. Y pues nada más. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Yo ya he expuesto en otros espacios un poco sobre esta autora. En esta ocasión solamente voy a mencionar algunos datos acerca de quién fue, porque me interesa centrarme en el título bueno, en el tema de mi presentación, que es la aportación de Vera Yamuni a la historia de las ideas. Me gustaría señalar solamente que ella fue costarricense por nacimiento. Esta caracterización la tomé de un blog escrito por Kay Cortés, Flor Urbina y Maribel Soto, estudiosas del pensamiento en nuestra América Latina. Y ellas dicen que Vera Yamuni es costarricense por nacimiento, mexicana por elección, filósofa, médica, cirujana y poeta. Me parece una descripción bastante acertada para la producción intelectual de esta autora. Y si a alguien de ustedes les interesa ahondar en pues, la producción intelectual de esta autora y sobre todo sus ideas feministas, yo recomiendo una entrada que escribió Grace Prada para la Enciclopedia Electrónica de Filosofía Mexicana. Grace Prada conoció a Vera Yamuni, hizo un trabajo sobre quién fue esta autora, recuperó sobre todo las ideas feministas de juventud y de otros trabajos del fines de los 70 y los 80. Es una investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y también escribió por ahí, o hizo más bien una compilación de varias autoras costarricenses, donde sitúa a Vera Yamuni como una de las precursoras del feminismo en América Latina. Hay más trabajos, también existen trabajos
de Francesca Gargalo, donde recupera algunas ideas sobre la autonomía de las mujeres de Vera Yamuni, pero bueno, ahora no me voy a detener en ello, solamente menciono estas breves biografías que ustedes pueden encontrar, donde se habla de la trayectoria de la filósofa. Sí me gustaría mencionar que del rastreo que yo he hecho, he encontrado textos de juventud en Repertorio Americano, una revista de la Universidad Nacional de Costa Rica, dirigida por Joaquín Monge, que fue un maestro de Vera Yamuni, que la recomendó en México con Alfonso Reyes. Y en esta revista yo he encontrado varios trabajos de la autora donde hace alusión a algunas poetas, algunas escritoras. Por ejemplo, tiene este breve escrito que se titula Tahiri, mujer de Irán. Otro que se llama Virginia Woolf, Eternamente Viva. Por ahí encontramos otro escrito titulado Safo, mi guía de siempre. También escribe en memoria de Gabriela Mistral, a ella que me dejó su voz. Esto es por si a alguien de ustedes le interesa rastrear estas ideas de la autora, donde hace una crítica a la desventaja en la que se encuentran muchas mujeres en relación con los varones en cuanto al reconocimiento de su producción intelectual, ya sea como poetas, como literatas. Y bueno, pues yo solamente lo quiero mencionar porque además se puede establecer cierto vínculo entre las ideas que ella expone en estos pinitos literarios, como ella en algún momento lo reconoce, de esto que publicó en Repertorio Americano, y sus trabajos pues de madurez, estos trabajos que ella escribió a fines de los 70, en los años 80, un trabajo conjunto con Graciela Hierro, y son trabajos donde expresa ideas feministas. En cuanto a su vida y obra en México, de este periodo de 1945 al 2003, me gustaría rescatar el hecho de que ella participó en el Seminario para el Estudio del Pensamiento en los Países de Lengua Española, dirigido por José Gaos, y ya entrando en materia de lo que a mí me interesa rescatar en esta presentación, quisiera señalar un par de cosas acerca de qué es la historia de las ideas en México. Aquí yo comparto dos citas, una de José Ortega y Gasset, otra de José Gaos. Voy a dejar aquí estas citas, bueno, las voy a leer y después voy a pasar a la lectura de unas páginas que yo escribí para un artículo de un libro coordinado por Mario Magallón, donde donde hago esta relación entre las posturas de Gasset y Gauss acerca de la historia de las ideas y Vera Yamuni. Dice Ortega y Gasset, una idea es siempre reacción de un hombre a una determinada situación de vida. Esto lo encontramos en Prólogo a la historia de la filosofía de Émile Breyer. Y en torno a la filosofía mexicana, encontramos una cita donde Gauss habla de la historia de las ideas. Dice, esta es, en tanto cuanto, historia de la originación de las ideas nuevas relativamente a las ya más o menos recibidas de los hombres, historia de la recepción de las nuevas ideas. Al hablar de historia de las ideas, es obligado decir en donde sea. Estos son dos citas que en un momento comentaré un poco más. Solamente me gustaría señalar que la historia de las ideas como metodología, esta metodología que promovió José Gaos en este seminario que dirigía, toma como fuentes de conocimiento toda expresión de ideas por medio de la oralidad, los textos, los monumentos, los documentos, que son fuentes por excelencia, según expresa Gaos. Nos señala Gauss en las primeras páginas de este libro que nos aproximamos a los documentos mediante la invención, es decir, que los historiadores de las ideas no se pueden despojar completamente de los motivos, de ciertos prejuicios que los llevan a trabajar con algunos documentos, pero también está el momento del estudio.
Dentro del estudio se hace un registro de ideas y de datos sobre las circunstancias, un análisis de ideas expresadas y circunstancias explicativas desde la mirada del historiador. El estudio no solamente se hace del tema de los textos, sino también de los sujetos o de los autores. Se hace una síntesis de resultados, un comentario auténtico, y esto de auténtico a lo que hace alusión es que se hace comentario de las partes de los textos o de los documentos, de lo que se esté analizando, y también debe haber comentario histórico explicativo que tiene que ver con la comprensión de la relación entre las partes y el todo. Ahora bien, de lo que me interesa hablar en este momento es de conceptos e imágenes en pensadores de lengua española, una obra, bueno, es la tesis de maestría de Vera Yamuni, dirigida por José Gaos. Esta tesis se publica en 1949 y voy a dejar de compartir pantalla para leer unas notas que tengo acá. Y digo lo siguiente. En la obra En torno a la filosofía mexicana, José Gao sostiene la necesidad de hacer una historia de las ideas en México que comprenda las ideas filosóficas. Esta sería fecunda para concebir una nueva historia de la filosofía en general, así como una nueva historia de la filosofía en México y en países hispanoamericanos. ¿Cuál es el argumento que ofrece el pensador transterrado para defender el gentilicio en la historia de las ideas? Que la mayoría de los humanos no llega a tener más ideas propias que las recibidas por otros. Así que la historia de las ideas, más que ser una narración de cómo se originan las ideas, tendría que ser una historia de la recepción de las nuevas ideas, o como afirma Ortega y Gasset, toda idea se singulariza sobre el fondo de otras ideas y contiene dentro de sí la referencia a estas. Según este autor, poseemos la realidad de una idea, lo que ésta es cuando se le toma como reacción a una situación concreta. Si prescindimos de la circunstancia que ha provocado o inspirado una idea, tendremos una noción vaga, creeremos que hemos encontrado el sentido absoluto de lo que se ha llamado idea. Pero todo lenguaje expresa una fracción de lo que se intenta y lo demás se da por sentado. Lo que decimos se apoya en muchas cosas que silenciamos. Lo que se calla, lo sabemos por lo que se ha dicho antes y va a decirse después. Entonces, todo texto es un fragmento de un contexto, y tanto el texto como el contexto hacen referencia a una situación de la cual surgió ese decir. Esta situación o bien la presenciamos o la imaginamos. La situación real desde la que se habla o se escribe constituye el contexto general de la expresión. Esta puede ser referida, implicada o reclamada por el lenguaje que vive, y aquí cito Ortega y Gasset, de lo que por sabido se calla. La idea no tiene sentido auténtico si no cumple con su función activa para la que fue pensada frente a una circunstancia. La realidad de una idea se da mientras esté funcionando, cuando cumple su misión en la existencia de alguien que se encuentra inmerso en una determinada situación. Es por ello que resulta obligatorio utilizar la preposición en cuando nos referimos a las ideas, por lo que en esto hace énfasis Gauss, la historia de las ideas debe ser contextualizada de modo que hagamos historia de las ideas en México, en América Latina, en Hispanoamérica, entre otros ejemplos. Y bueno, además, porque de las cosas abstractas no se puede hacer historia, la historicidad de las ideas surge de su función viviente, no puede mostrarse la influencia de una idea de ayer en otra del presente. Las ideas influyen en los seres humanos, quienes ya sea de manera individual o colectiva, reaccionan a esa influencia. Esta forma de proceder se distancia de la historia de la filosofía, entre comillas, centrada en presentar un esquema de los sistemas, la cual debería ser reconocida más bien como historia de las doctrinas filosóficas. La historia de las ideas que practicó Vera Yamuni estuvo influida por el circunstancialismo promovido por Ortega y Gasset y José Gaos, así como por la filosofía de carne y hueso de Miguel de Unamuno. Vera Yamuni coincide con Gaos y con Ortega y Gasset en que se requiere hacer una historia de las ideas situada en conceptos e imágenes, en pensadores de lengua española,
la filósofa costarricense analiza fragmentos de Los 7 tratados de Juan Montalvo, Los motivos de Proteo de José Enrique Rodó, Madre América y Manifiesto de Montecristi de José Martí, La estética de Vasconcelos, Del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno y Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset. Gauss le recomienda dividir el estudio en dos partes, un estudio del aspecto metódico y otro acerca del aspecto sistemático del pensamiento de estos autores. El ámbito metódico debía llevarla a mostrar los procedimientos empleados por tratar los temas, mientras que el aspecto sistemático requería que conjuntara los temas con los que se integra un sistema filosófico abarcando la realidad en su totalidad o una parte importante de ella. Yamuni sostiene que es imposible separar ambos aspectos y pese a las recomendaciones del Transterrado, decide combatir el prejuicio de que el pensamiento en lengua española es ametódico y asistemático, analizando no precisamente las obras que podrían ser caracterizadas como sistemáticas y metódicas, por ejemplo, la filosofía del entendimiento de Andrés Bello, sino algunas que se encuentran en los límites entre la literatura y la filosofía. Analiza textos representativos de estos autores, algunos de ellos emitidos como discursos públicos, pues considera que expresarse por medio de la palabra oral y escrita es un rasgo característico de los pensadores de lengua española. La obra que considera sistemática es La estética de Vasconcelos y de esta se centra en los procesos discursivos seguidos por el autor en partes originales y relevantes de su obra. Así pues, su interés no es mostrar las doctrinas filosóficas de estos autores, ni sus ideas en abstracto, y para cumplir este cometido realiza un examen minucioso del lenguaje que emplean, el tipo de categorías que utilizan, los objetos que mientan, las imágenes a las que recurren, así como los motivos que escapan al análisis lógico. Su aproximación, según afirma, es fenomenológica, tomando como fenómenos las expresiones de pensamiento que se hallan en las unidades que integran los discursos y estudia estos fenómenos tal como aparecen en los textos. El camino por el que nos conduce es el siguiente. Primero nos muestra los conceptos e imágenes, después los procesos discursivos y al final los motivos. De esta manera, considera Yamuni, no nos quedamos en generalidades superficiales sobre los pensadores que se elija estudiar. Los discursos, los cuales son una forma de objetivación del pensamiento vivo, resultan de difícil acceso porque los pensadores de carne y hueso, y aquí la cito, piensan cada uno a su manera y en la manera de pensar que tiene cada uno aparecen complicado a cada paso los más variados elementos, procesos y motivos del pensamiento. Fin de la cita. Sin embargo, considera que se puede descubrir el carácter metódico de su pensamiento analizando el modo en que pasan de unos pensamientos a otros que están significados por las cláusulas que se suceden unas a otras en sus textos. Además, existen aspectos del pensamiento y de su expresión como son su temporalidad, su modalidad, ya voy a concluir, una disculpa, de los juicios o proposiciones, así como las valoraciones, los cuales deben colocarse entre los procesos discursivos propiamente lógicos y los motivos que son alógicos. Yamuni nos muestra los procedimientos discursivos de los pensadores en lengua española mediante definiciones, sinonimias, generalizaciones e individuaciones empleadas por estos. Y bueno, habría que decir también que habla de sustancias naturales, objetos materiales, ideas facticias, expresiones metafóricas, metonímicas y demás. A mí me parece, eso ya para concluir, que la aproximación a los discursos de esta autora se inscribe en la tradición de historia de las ideas promovida por Gauss y Gasset en la medida en que analiza los textos como fragmentos de un contexto y muestra cómo estos aluden a situaciones de las cuales surge el pensamiento. También me parece que utiliza la historia de las ideas como método en la medida en que desmenuza cada una de las unidades de sentido, hace comentarios auténticos, como diría Gauss, de las partes y sintetiza los resultados que obtiene al comparar textos de diferentes autores.
También realiza los comentarios explicativos que contribuyen a la comprensión de la relación entre las partes y el todo. Y bueno, pues ya para finalizar, me gustaría decir que además de la historia de las ideas, eso ya es como para otro trabajo, me parece que ella contribuye también a la historiografía crítica en la medida en la que sí parte de ciertos autores, pero habla también de cómo puede ser interpretado el pensamiento de estos autores a través del análisis de la expresión de las expresiones que encontramos en los textos. Y nada más. Una disculpa por la tardanza. No te preocupes. Muchas gracias, Miriam. Vamos a dar paso a nuestra segunda ponente. Ella nos va a presentar un trabajo titulado La función utópica propuesta de Arturo Andrés Roy. Es Ana Claudia Orozco Recendis. Entonces la palabra es tuya, Claudia, y adelante. Muchas gracias. Eh, quiero iniciar agradeciendo pues la organización de este simposio, en general a todo el equipo de la Asociación Filosófica de México, al grupo de Historia de las Ideas, del Seminario Permanente de Historia de las Ideas del CIAL, donde pues Miri y yo también somos parte, que bien anunciaba hace un momento, que bueno, ya se cuentan varios ayeres, y esto es pues también de celebrarse, porque quiere decir que el estudio de la historia de las ideas es vigente y hay que seguir insistiendo en este tipo de temáticas. Y bueno, en general voy a agradecer también a todas las personas que pues están, ¿no?, siguiéndonos o que próximamente nos escucharán. Bueno, pues voy a iniciar mi propuesta. Bueno, más bien lo que traigo para compartir tiene que ver con la propuesta filosófica de Arturo Andrés Roy. Es un filósofo argentino. Él es de Mendoza, Argentina, y bueno, él mucho dedicó al tema de la historia de las ideas. Era uno de los temas centrales dentro de su obra filosófica, y bueno, no solo trabajó haciendo historia de las ideas, sino también a través de la metodología, construyendo la metodología, proponiendo, y precisamente uno de los ejes centrales de este corpus metodológico que él propone, pues es la función utópica. Sin embargo, antes de empezar hablar de la utopía o de la función utópica, quiero señalar unas líneas breves, aunque ya Miriam amablemente nos ha puesto un panorama bastante esclarecedor de lo que es la historia de las ideas, y que un poco se va a relacionar, o eso yo encontré mientras la escuchaba, se va a relacionar con esta propuesta. Solo voy a apuntar un par de cositas que tienen que ver con la articulación del instrumental interpretativo de la filosofía latinoamericana que propone Roy, y él nos dice que pues tiene que ver con nuestro interés de señalar las pautas sobre las cuales se ha desarrollado el pensamiento latinoamericano, con el doble objeto de poderlo rescatar en su carácter de tarea permanente y viva, desde aquellos años en que los próceres de la emancipación mental lo plantearon por primera vez, y de poderlo señalar en sus caracteres actuales. Con este mismo espíritu de tarea y de compromiso es con el que lleva a cabo esta tarea Arturo Andrés Roy, y él plantea que esto tendría un poco la fórmula medieval, si me permiten decirlo así, del nominalismo, donde se comienza desde la particularidad para extenderse hacia lo universal. En todo caso, también Roy nos invita, y lo vemos en su obra, como él hace historia de las ideas regionales, luego las extiende de manera nacional y luego de manera continental, y bueno, esta es un poco la sugerencia. Así pues, el cuestionamiento sobre una filosofía latinoamericana o la posibilidad para la materialización de esta implica la existencia de una cultura americana, donde la inquietud por preguntarse acerca de los conceptos de originalidad y autenticidad son aquellos con los que se inició la polémica alrededor de la existencia de una filosofía latinoamericana y su permanencia. La pregunta que nos invade tiene que ver con lo siguiente: ¿hasta qué grado se habla de la originalidad? ¿Qué es ser original?
entre otras preguntas. A lo que Roy responde que más allá de las preguntas por la originalidad, debemos interrogarnos acerca de la legitimidad de las mismas, pues pueden ser bien falsos problemas. Y en ese sentido, él plantea que dirijamos la mirada hacia las formas de construir estas filosofías en vez de cuestionar si son o no son filosofías, que fue un debate que bien llevó a cabo, o mejor dicho, que inició Augusto Salazar Bondy y que luego responde Leopoldo Sea, y bueno, sabemos que hay una serie de comentarios al respecto, polémicas y controversias desde los años 70 pues hasta la fecha, ¿no? Ahora quiero ir directo al tema de la utopía. Dentro de la historia de las ideas es de utilidad la función utópica porque nos sirve como instrumento para llevar a cabo la construcción o reconstrucción de la historia de las filosofías nuestras americanas y caribeñas, que se analicen, se critiquen y se denuncien también. De esta manera, el impacto que tiene la función utópica propuesta por el filósofo mendocino tiene vigencia. La función utópica nos es útil por varias razones. Una de ellas se debe a que nos permite desarraigar falsas creencias que se han establecido dentro del imaginario colectivo. Como historiadores de las ideas, requerimos ir a los discursos con asombro, pero también con sospecha. En la propuesta de Roy, hay un planteamiento antropológico sobre el ser humano a partir de la utopía en relación con la espera de la realidad que se debe construir. Se trata de una actitud transformadora. Asimismo, hallamos una relación estrecha con la epistemología. Dado que se trata del estudio de la construcción del conocimiento, interesa averiguar los límites y fundamentos de este, especialmente los que se van a rastrear a través del estudio histórico. El sentido utópico que sugiere Roy tiene que ver con lo alcanzable, o sea, con lo que es posible ejecutar, pues está orientada hacia la realidad existente como una posibilidad, mejor dicho. La creación de objetivos utópicos está directamente relacionada con la transformación social. Por ello, se proponen modelos de vida que puedan trascender las posibilidades de su realización en una relación comunitaria. Para que esto suceda, las condiciones de posibilidad requeridas para plantear la utopía se presentan en los sueños diurnos, nos diría el filósofo alemán Ernst Bloch, donde extrae la esperanza del sueño, lo cual resulta admisible. Por ese motivo, no se debe ignorar ni rechazar los sueños, porque yendo más allá de Miguel Ángel de Quevedo, con su utopía o lugar feliz, que es el punto de partida o el comienzo para llegar al estado de felicidad, o bien desde nuestro calderón de la barca, donde soñar es traspasar el mundo de la realidad existente a un mundo posible. Bueno, pues a partir de estos planteamientos que ya se habían hecho, en la conformación del deseo están presentes las utopías como sueños imaginados, posibles. Refuerza la intencionalidad que tiene la esperanza para pensar, y para pensar significa traspasar. Es un elemento que adopta o que recupera, mejor dicho, Roy de Bloch. Pensar significa traspasar, y esto lo vamos a ver en la aplicación de la función utópica. El sueño surge cuando existen huecos existenciales en el ser humano, como los vacíos de la existencia que dan lugar a la miseria humana, aquella que invade el mundo con injusticias, deshonestidad, violencia y una serie amplia de valores mal entendidos por la sociedad. Esto afecta en lo más íntimo del ser porque el que sueña cree saber al fin lo que la vida tiene que ofrecerle. Razón suficiente para que la esperanza no se pierda, sino se refuerce con mayor ahínco. En este sentido, la utopía se funda en una comprensión existencial sobre el ser humano, tomando en cuenta que el momento de la espera es un proceso que se realiza en el mundo de la vida. Paréntesis de espera que caracteriza el modo de ser utópico. Dentro del proceso del desear surge la extraordinaria capacidad de maravillarse. Se trata de un asombro por lo que se va logrando y obteniendo. Aquello que se desea se va separando de lo que ya es insuficiente y el deseo se desvanece y se va a la creación de histórico material. Esto, enfocado en el quehacer filosófico, tiene un impacto reflejado en su función social, pues está presente el compromiso moral del intelectual por socializar sus ideas, compartir públicamente nuestras reflexiones y asumir la responsabilidad colectiva que éstas conllevan.
Y aquí quisiera hacer un alto para mencionar que sobre esto también ha tratado sobremanera Horacio Ceruti, por cierto, discípulo de Arturo Andrés Roy. Por otra parte, la formación de sueños materializados en deseos posibles se construye con base en un lenguaje claro y preciso. De otra manera, no tiene consistencia el proyecto existencial. Es aquí donde interviene necesariamente un análisis y comprensión del pasado y la tradición. Los valores que se privilegian ante los proyectos planteados del que sueña, porque la soberbia es cosa común ante las metas planteadas y es altamente probable desviarse de las intenciones que se plantean con base en ética. Soberbia y narcisismo impiden a menudo dar al amor un lugar especial ensoñado. Y bueno, sin duda alguna, el factor del amor está atravesado en esta propuesta utópica. Incluso, no solamente en lo que vamos a ver en la propuesta de Roy, sino desde lo que también Bloch plantea. Sin embargo, esta reflexión nos invita a pensar que la utopía no solo es esperanza, o bien se instala en el sueño diurno, como bien lo señalaba Bloch, sino que también contiene un valor de verdad. Al respecto señala Roy que tiene un nivel de verdad, pues toda utopía se esboza con utopías reales, alcanzables, con un sentido de posibilidad. Las utopías contenidas en toda utopía son calificadas por aquel primer plano de verdad, pero en ellas juega una aprehensión de lo real que en la medida en que se aproxima a una objetividad que podríamos llamar tópica, permite avisorar los límites de lo posible, dice Roy. De esta manera, la utopía posee un valor de verdad desde el planteamiento inicial que se hace, pues contiene aseveraciones que apuntan hacia un mundo posible. Es allí donde se encuentra arraigado el factor epistemológico. De ahí que Roy refiera a que es con la utopía la que coloca la utopía por delante. Esto fundamentalmente desde la epistemología y la ontología, pues la libra de un determinismo. Esto es algo de lo que también Roy va a procurar, no caer en determinismos. Más adelante lo voy a retomar otra vez. Sugiere poner mucha atención en los aspectos de riesgo del utópico porque en el discurso también se plantean valores de verdad y ahí está contenido pues la importancia o la advertencia del papel que juega la epistemología. Plantea el valor epistemológico de la utopía en relación con el discurso propio, o sea, nuestro discurso que realizamos personalmente. Disculpen la redundancia, pero quiero enfatizar este señalamiento, ¿no? Así pues, la función utópica la vamos a encontrar planteada de manera más amplia en la utopía en el Ecuador. Perdón. Donde Roy nos presenta varios elementos para reflexionar sobre la utopía, pero principalmente centrará su atención en las diferencias que hay al interior de la utopía como género literario y como función, que no son la misma cosa. Antes de incursionar en la complejidad que envuelve a dicho tema, el filósofo mendocino nos invita a reflexionar sobre la noción de cultura, cuya intención es para comprenderla en dos horizontes, como acto y como momento productivo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, no me voy a detener en la noción de cultura, pero sí quiero agregar que Arturo Roy desarrolla buena parte también de su análisis filosófico en la cultura, es decir, hace filosofía de la cultura. Y de esa manera también va a hacer una incorporación a esta parte de la necesidad que surge a la hora de considerar la función utópica, ¿no? Integrar el análisis de la cultura. Bueno, cierro el paréntesis. Al hacer dicha reflexión, Roy trae a la luz de la discusión la presencia de los filósofos de la sospecha, recupera las filosofías de estos filósofos que podemos identificar como a Nietzsche, como a Freud, por ejemplo, bueno, pensando un poco en ellos y en la crítica que hacen a la cultura y especialmente a la cultura occidental. Voy a avanzar. También hace una recuperación crítica de los problemas que trataron los miembros de la Escuela de Frankfurt. Solamente lo señalo, ¿no? Dentro de esta función utópica, Roy nos va a advertir que hay que visualizar
tres funciones: la función crítico-reguladora, la función liberadora del determinismo y precisamente la función utópica. Roy deja claro que no se trata de un discurso utópico que cancele la historia. Al contrario, está presente en todo el proceso. Conocer una filosofía implica el conocimiento de una sociedad. Está implícito en el compromiso de comprender el contexto, pues está ahí arraigada los problemas que desembocan en la construcción de un pensamiento profundo, preocupado por la situación. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya quienes no estén al pendiente sobre su realidad social. Asimismo, Roy hace un rastreo de las formas en las que se ha construido el pensamiento filosófico latinoamericano en las distintas etapas de su historia. Queda claro que es parte del comienzo en que se instaura Occidente dentro del imaginario colectivo del continente, ¿no? De esta manera se explora el espacio discursivo en el que donde se rige el pensamiento filosófico. Explica el filósofo mendocino que es importante tomar en cuenta los distintos procesos en que se llevó a cabo estos procesos. Voy a citar a Roy y ya voy a ir cerrando. Al intentar una historia de la filosofía entendida como un quehacer académico surgido en las universidades, encontramos que la misma no tendría igual importancia en todos los países del continente. Así, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil apenas mostraron producciones de interés para una historia filosófica de este tipo a finales del siglo XVIII, cuando México y el Perú ya poseían centros académicos de relevancia a partir del siglo XVI. Durante el siglo XIX se mantuvo, a pesar de la aparición sucesiva de nuevos centros filosóficos importantes: Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Recife, La Habana, etc. Un panorama de crecimiento desigual que comenzará a ser superado aceleradamente a partir del primer cuarto del siglo XX. En nuestros días, la labor filosófica universitaria ha alcanzado un volumen y una expansión tales que ya no es tarea difícil seguirlas en sus corrientes y producciones. Y para ir cerrando, interesa la función utópica debido a que hay un interés por construir una historia de la filosofía latinoamericana. Y el centro de la discusión, insistimos, es precisamente el discurso utópico, que también puede contener elementos como la ideología. Y sobre la ideología también va a haber un análisis amplio que va a hacer Roy y nos va a advertir que no basta con identificar ideologías, no es suficiente. De lo que se trata es que a partir de este tipo de discursos se denuncien esas ideologías que están oprimiendo, que son ideologías dominantes, ideologías de las cuales es requisito, es necesario, yo le estoy poniendo requisito, pero es necesario emanciparnos mentalmente. Bueno, aquí le voy a parar para darle la palabra a mis compañeros de la mesa y al final compartimos otros elementos que bien podrían también sumar a esta propuesta metodológica. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia, por tu trabajo. Antes de continuar, me gustaría pasar algunos saludos. Claudia Morales dice: felicidades a Ana Claudia y Miriam, siempre brillantes. Es un saludo que les están enviando. Y también la felicitación de Jocelyn Yandet. Muchas felicidades a Miriam y a Ana Claudia. Bueno, sin más preámbulo, a continuación vamos a ver una ponencia titulada La historia de las ideas en Ricaurte Soler. Y para esto vamos a darle la palabra a Abdiel Rodríguez Reyes. Por favor, Abdiel, si puedes tomarte un minutito para podernos hablar de tu trayectoria, para que te conozca la gente que te está observando. Y tienes 15 minutos en el tiempo. Yo te hago saber cuando vaya a concluir y la palabra es tuya. Adelante, Abdiel. Sí, sí, buenos días, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Trabajo en la Universidad de Panamá. También formo parte de la Asociación de Filosofía y Liberación, AFIL, que es presidida por Enrique Dussel. Y en los últimos años he venido trabajando la propuesta de Ricaurte Soler, que es un pensador panameño. También
de la generación de Arturo Andrés Roig y de Enrique Dussel, etcétera, de esta generación de filósofos de la liberación. Así que bueno, hoy voy a exponer brevemente algunos temas relacionados a la historia de las ideas en Ricardo de Soler. Y bueno, y muy pertinente la conferencia de la compañera que me antecedió, porque es precisamente Roy una figura central en todo esto. Pues es un pensador, diríamos que ha tenido un impacto en muchísimas generaciones. Y bueno, quiero confesarles que mi interés por la centralidad de Ricardo de Soler en la historia de las ideas y en el pensamiento filosófico latinoamericano, se lo debo a otro pensador que también se ha mencionado, que es Horacio Ceruti. Y que a su vez, me ha señalado que esa centralidad que tiene Soler en todo esto, en la historia de las ideas y en el pensamiento filosófico latinoamericano, se lo expresó en su momento Arturo Andrés Roig. Y entonces de allí quizás viene mi interés por un pensador panameño, pues, y el caso particular que, bueno, también soy panameño, pues. A los tres, tanto Roig como Ceruti y el caso de Soler, hoy los podemos reconocer como unos grandes pensadores e historiadores de las ideas en nuestra América a favor de la liberación. Cada quien a su estilo, que tener en cuenta que Soler hizo unos aportes centrales en todo esto a finales de la década del 50. Entonces, en esta breve ponencia, quiero plantear, al menos de forma introductoria, la relación que hay entre la historia de las ideas en América y el pensamiento filosófico latinoamericano, que también se ha mencionado anteriormente. Como decía, Soler es un pensador panameño que también de nuestra América, que metodológicamente usó el materialismo histórico y que en este tránsito en donde inicia sus estudios en filosofía, es egresado de la Universidad de Panamá y va desarrollando todo un pensamiento, se va haciendo cada vez un tanto más marxista, y en ese andar teórico se va interesando por la historia de las ideas en América y nos presenta un conjunto de supuestos que van a ser relevantes para lo que, bueno, hoy conocemos como filosofía latinoamericana, o que yo prefiero más que todo decirle pensamiento filosófico latinoamericano. Entonces, Soler escribe este texto que, bueno, es el que comúnmente se conoce pues como su aporte al estudio de la historia de las ideas, y que es un texto que se presenta o se publica en 1978, pero que son textos de la década del 58 al 60, cuando justamente él termina sus estudios doctorales en París.
Entonces, estos textos son o tienen su origen a finales del 50. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que Soler se está planteando de forma muy temprana estos temas, pues le está dando mayor sistematicidad. También hay que decir, por esa tradición marxista o esa impronta marxista que tiene el maestro Soler, es que él, bueno, le preocupaba hasta cierto punto que se perdiera ese materialismo histórico, esa metodología marxista. Entonces, vamos a concentrarnos en esto, en la historia de las ideas. Según un texto de Jaime Jaramillo Uribe, un historiador colombiano, señala que en la historia de las ideas, sí, Jaime Jaramillo, un clásico en todo esto, él señala que en esto de la historia de las ideas son claves filósofos como José Gauss, desde el Colmex, a mediados del siglo XX, y Leopoldo Sea desde la UNAM. Es desde allí entonces que Soler empieza a pensar, es desde esa tradición que Soler bebe, y es desde allí que Soler piensa la cuestión de la historia de las ideas, de esa tradición, pues. Para Soler, Gauss, José Gauss, era muy importante. Eso se ve en su libro El positivismo argentino, que será un texto clave en la historia de las ideas. El positivismo argentino. Y aquí, bueno, señala la centralidad que tiene Gauss. En la introducción de este texto, hace algunas reflexiones que a nuestro juicio tienen una crucial importancia para lo relacionado a la historia de las ideas y el pensamiento filosófico latinoamericano. Soler reflexiona, siguiendo a Gauss, sobre el pensamiento, y es muy atinado esto para ir viendo la relación con las historias de las ideas y luego volver nuevamente con eso que hemos insistido. Porque ahora podemos decir, bueno, diríamos que con ligereza podríamos decir pensamiento filosófico latinoamericano. Pero eso ha tenido su historia, eso ha tenido su propia construcción. Cuando se habla de pensamiento, nos dice Soler, no se hace referencia exclusivamente a lo trascendental, llámese el alma, el ser, sino que también se incluye lo inmanente. Allí entonces, en ese preciso momento, es que vemos el carácter de nuestras ideas y del pensamiento. Cuando digo nuestras ideas, estoy refiriendo a las ideas de nuestra América y de nuestro pensamiento. Al menos así lo explica Soler. Y él, como decía, y queda explicado en el positivismo argentino, se apoya en Gauss, cuando dice que este pensador español que tiene su magisterio en el Colmex y que allí forma una generación estelar de pensadores mexicanos, como el caso de Pablo González Casanova, nos dice Soler que Gauss resuelve el problema sobre qué entendemos por pensamiento cuando él señala que Gauss va más allá de la demarcación que hacemos y que el pensamiento, en el pensamiento este que va surgiendo de nuestra América, se emplea
tanto lo científico como lo filosófico, una cosa sin excluir a lo otro. Aquí, por supuesto, en Gauss tenemos evidentemente una influencia de otro pensador español como es Ortega y Gasset, cuando Gauss habla del pensamiento que trata de los problemas de circunstancias. Y eso, bueno, el yo y mi circunstancia, esas reflexiones que hacía Ortega y Gasset en su libro Meditaciones del Quijote. Entonces, Soler nos dice que estamos ante un pensamiento que se transforma. En esos términos lo dice, que se transforma en ciencia y filosofía. La preeminencia de lo uno o de lo otro es lo que define la naturaleza específica del mismo. Pero bueno, todos sabemos que lo habitual en nuestro medio, en el caso que mejor conozco de la Universidad de Panamá, es que cada quien se va supuestamente especializando en algo. ¿O cómo eso se expresa? Eso se expresa en la departamentalización del saber, pues. Es decir, empiezan a surgir los departamentos, departamento de sociología, departamento de filosofía, departamento de historia, facultad de ciencias, facultad de humanidades, etc. Eso es lo que hay. Creo que las propias circunstancias de su época obligaron a Soler, por un lado, romper con esa visión provinciana de la filosofía de lo nacional, es decir, aquella filosofía de las esencias y del ser panameño que encabezaba, en el caso panameño, Diego Domínguez Caballero, y se va abriendo pasos a una complejidad de incorporar distintas disciplinas en su forma de plantearse los problemas que la misma realidad nos imponía. Así vemos a un Soler que se mueve perfectamente entre la historia, la sociología y por supuesto también la filosofía. Eso no quiere decir que se pierda la rigurosidad. Porque bueno, ahora es una cuestión real, es que hay cierto puritanismo, pues. Es decir, yo soy filósofo, yo soy sociólogo y yo estoy en mi gueto académico. Eso no quiere decir que en Soler hay una pérdida de la rigurosidad. Solo basta leer un párrafo de alguna obra de Soler y veremos su rigurosidad. En esa concepción del pensamiento que hemos visto aquí planteado de forma introductoria en Soler, entonces vemos cómo los pensadores trataron de resolver problemas específicos, como también aplicaban las teorías, pero siempre la teoría se tenía que explicar en un medio social y político. Ese es el desenvolvimiento del pensamiento en nuestra América, siempre determinado por nuestras circunstancias, por lo menos sociales y políticas. Es decir, no eran meras abstracciones. Las ideas fluyen en un tiempo histórico determinado por su contexto y es desde allí que las pensamos. En este texto que les señalaba, que se incluye en textos del 58 y 60, el maestro va hilando finamente su crítica, pues.
fundamentalmente aquellas aproximaciones al estudio de nuestras ideas, en las cuales, como dice él, hay estudios que están tratando nuestras ideas y es de las relaciones de ideas a ideas, de filosofemas a filosofemas, de sistemas a sistemas. Eso es, según Soler, una abstracción. Más bien, Soler apuesta por una historia de las ideas en que se toma en cuenta su propio contenido político, del cual no se puede despojar. ¿De qué? Como él mismo diría, de los problemas históricos concretos. En cambio, si nos quedamos demarcados por filosofemas, por ideas e ideas, por sistemas y sistemas, por supuesto, entonces, que tendríamos que aceptar que nuestro pensamiento o nuestra filosofía es un simple reflejo de la filosofía europea, estadounidense. Soler entonces, bueno, dice que surgió una sutileza de hablar de filosofía de o filosofía en. Si hablamos de esto último, es decir, de filosofía en, no hay ningún problema. Por ejemplo, la filosofía de Habermas en Panamá, allí no habría ningún problema. Es como decir, hay filosofía en términos eurocéntricos, es decir, aquella que en ese discurso eurocéntrico es la que nace en Grecia y se establece en los países industrializados. Si hablamos en ese término, no hay ningún tipo de problema. En cambio, si hablamos de filosofía de, por ejemplo, filosofía de nuestra América, es decir, que emana de nuestra realidad, entonces allí sí se pone en cuestión el tema de la autenticidad. Se pone en duda si es original. Eso se puso en duda y no sé si todavía se ponga en duda de si nuestro pensamiento es auténtico, original, pero lo cierto es que ya las cosas empiezan a cambiar en términos de mediana duración, pues. Por lo menos en los últimos 50, 60 años, ya eso se vuelve algo ocioso preguntarse sobre eso, y más en la actualidad. Pero no tendría duda de que surja, de que alguien cuestione la autenticidad o la originalidad del pensamiento de nuestra América. En conclusión, la historia de las ideas es y fue también un fecundo esfuerzo. Cuando digo fue es porque, bueno, es un esfuerzo que se hizo a finales del 50 y que todavía se sigue desarrollando con nuevos supuestos, nuevas miradas, nuevos esfuerzos. La historia de las ideas es un fecundo esfuerzo para la fundamentación de lo que hoy en propiedad, a partir de una rica producción bibliográfica, y por citar algunos ejemplos, es una rica producción bibliográfica relativamente reciente, de algunos textos que han surgido en los últimos 10 o 2 décadas, que tienen como título Pensamiento filosófico latinoamericano. Y no son textos breves, son textos con una riqueza cualitativa
y cuantitativa. Libros voluminosos como el de Carlos Berlegui, varios tomos de Pablo Guadarrama y también Enrique Dussel, que tienen libros específicamente titulados sobre pensamiento filosófico latinoamericano. La historia de la idea, todo ese esfuerzo que hizo Ricardo Soler, Arturo Andrés Roy, hoy lo vemos ya con resultados concretos. Y siguiendo ese derrotero del maestro Soler, entre otros y otras, es que hacemos la reflexión de nuestras ideas inmanentes a nuestros problemas supuestos en nuestras circunstancias históricas. Recuerden la importancia que le ponía Roy al nosotros. Es decir, ya no solamente experimentamos, sino que Querido Abdiel, favor de concluir a la brevedad, por favor. Listo, ya termino con esta línea de reflexión, sino que no solamente experimentamos todo esto, sino que reflexionamos sobre eso. Y yo creo que, como les he dicho aquí de forma introductoria, Soler juega un papel fundamental en esta fundamentación del pensamiento filosófico latinoamericano a partir de su aporte realizado a finales del 50 en la historia de las ideas. Listo, pues. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Abdiel, por tu participación. Tenemos un poco de tiempo porque falta un ponente que tal vez no se pudo presentar. Pero si me lo permiten, hay un par de preguntas que mandaron las personas que los están viendo a través de Facebook. Entonces, podríamos comenzar con ese par de preguntas. Responden y luego, si quieren, puedo darle la palabra a los miembros de la mesa por si quisieran aclarar, responder, decir algo más o preguntar entre ustedes. Entonces, sin más preámbulo, primero, una pregunta de Jocelyn Yandet. La pregunta es: ¿cuál sería el reto para nosotras como filósofas al hacer historia de las ideas e historia de la filosofía? Esto pensando que nuestra circunstancialidad está atravesada por condiciones de género, marginalización e invisibilización. Esa es una pregunta que se hace. Una segunda pregunta pregunta Luis. José Luis Mora García. Fue esta la de Vera Yamun y la primera tesis doctoral que dirigió Gauss junto con la maestría de Victoria Junco en 1944, el trabajo de Bernabé Navarro en 1948 y Carmen Rovira del 55. Supongo que esa pregunta es para Miriam. Y Antonio Matus manda saludos para Claudia y para Miriam. Y me parece que por lo pronto son las preguntas que están sobre la mesa. Entonces, si les parece bien, podríamos iniciar en orden. Me parece que la primera podría ser para Claudia y luego le damos la palabra a Miriam y continuamos con el tiempo que quede para otra ronda. Adelante. Me sorprendí un poco con la pregunta. Bueno, primero agradezco los saludos y las felicitaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, esto que pregunta Jocelyn, también te mando saludos. Me parece bien importante. Yo no me lo había planteado así como tal, pero creo que en la práctica es donde creo que esta temática la hemos sufrido, y lo digo directamente así porque es cierto que en los espacios de investigación muchas veces es evidente, no es que se note no, es evidente pues las formas o ciertas formas de violencia epistémica, de violencia incluso directa o de otras formas de violencia que hay cuando una está en estos espacios que suelen ser de compañeros de varones, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde creo que en la práctica pues hemos visto eso. Yo veo a la historia de las ideas como una muy buena oportunidad para llevar a cabo ciertas
formas de ser incluso dentro de nuestra historia de la filosofía latinoamericana, nuestra americana, porque hallo muy prudente, necesario necesario empezar a desocultar otras voces. Bueno, aunque yo hablé hoy de unos filósofos, en particular de Arthur Andrés Roy, yo creo que con la filosofía propuesta por Roy se nos da la pauta para precisamente incorporar estas otras voces silenciadas. Miri hace un momento nos exponía de manera extraordinaria el pensamiento de Vera Yamuni, que es uno de los tantos que están, ¿no?, ahí ocultos. O sea, no digo que no haya filósofas, ni mucho menos. Lo que pasa es que nos hemos concentrado tanto en otras, en otros personajes, que no hemos dado la oportunidad de escuchar lo que también hay en otros sectores, ¿no? En este caso, el de las mujeres. Y también hay que hacer una serie de propuestas todavía a la metodología de la historia de las ideas, para que podamos, ¿no?, realmente llevar a cabo esto que se está proponiendo de trabajos de emancipación mental, verdaderamente hacer una lucha, una resistencia, y como mujeres empezar a romper con estas formas de ocultamiento, de invisibilización, de otras formas de violencia, ¿no? Exclusión. Esa sería como un poco sería mi comentario. Veo bastante oportuno el trabajar desde la historia de las ideas, porque nos da la pauta, ¿no? Nos da la pauta para hacer esto, y también para llevar otros quehaceres que nos inviten no solo a la emancipación mental, sino también buscamos la política y otras, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Clau. Miriam, tienes la palabra. Tu turno. Sí, muchas gracias. Igual que Clau, agradezco los comentarios, las felicitaciones, les mando saludos a Jos, a Claudia, a José Luis Mora también y a Antonio. Bueno, pues yo quisiera responder la pregunta de Jocelyn, hablando primero de la historia de la filosofía. Creo que el reto para nosotras es hacer historias que converjan con las ya existentes. En mi caso, que he revisado varias historias de la filosofía en México del siglo XX, y encuentro una poca o nula representatividad de las mujeres, que sé que no soy la única. Ya lo he mencionado en varias ocasiones. Está el trabajo de Fanny del Río, que ella está haciendo también esta lectura de las historias de la filosofía en México, desde esta visión de equidad epistémica y de una denuncia de la desigualdad en términos epistémicos, ¿no? Entonces creo que nos toca hacer estas historias que converjan con las que ya existen, donde en el caso del siglo XX se suele resaltar, sí, el trabajo de algunos autores del Ateneo de la Juventud, de Samuel Ramos, de José Gaos, de los Hiperiones y demás. Y si bien se mencionan a algunas filósofas que pasaron por este seminario de investigación dirigido por Gauss, no se ahonda tanto en sus investigaciones, ¿no? Hoy día sí ya se está haciendo mucho trabajo al respecto, y creo que nos toca pues seguir recuperando el pensamiento de estas filósofas y darles la voz, como ya mencionaba Claudia, ¿no? Hacer eco también de sus voces, digamos, verlas, en el caso de Yamuni muchas veces se le ve como una biógrafa de Gauss, como alguien muy cercano en términos personales. Se recupera también su papel como traductora, y a mí me interesa hablar de su aportación a la historia de las ideas. Me parece que es un buen momento. ¿Y por qué me parece que es un buen momento? Y con eso hago referencia a qué nos toca hacer desde la historia de las ideas, en situarnos en una circunstancia particular que estamos viendo que hay mucha denuncia sobre la desigualdad de género, sobre la marginación de las mujeres en varios ámbitos, no solamente en los ámbitos académicos, en otros ámbitos de la vida humana. Creo que nos toca
como filósofas pensar en esta circunstancia, partir tal vez de lo que ya algunas filósofas han hecho, estas críticas a la desigualdad de género, hacer eco de, como digo yo, de sus voces, pero también reflexionar a partir de pues nuestro presente, digamos, esto que se hace hoy en día, ¿no? Como de los estudios interseccionales, donde hacemos una reflexión acerca de la desigualdad de género, pero también cómo se puede ver desde distintas clases sociales, ¿no? Que no sea solamente para ciertos sectores de la población, ciertas reflexiones acerca de lo étnico, ¿no? O sea, digamos, hoy en día una serie de reflexiones que convergen en torno a el género y la desigualdad de género, y creo que eso es lo que nos toca a nosotras, o sea, nos toca pues reflexionar sobre estos temas, puede ser desde la filosofía, pudiera ser desde otras áreas humanísticas y sociales que nos complementen, ¿no? Y bueno, pues esto que mencionaba Claudia, también me pareció muy interesante, lo de la historia de las ideas, como un medio de emancipación mental. Creo que se ha venido trabajando desde hace tiempo y nos toca a nosotras, ¿de qué manera? Bueno, pues recuperando, además de a los nuestros, a ciertos autores, a las nuestras, ¿no? A ciertas autoras también latinoamericanas, mexicanas, y bueno, pues desde luego ver sus alcances o el diálogo que mantienen con autoras de otras latitudes. Impresionante. No, me falta la pregunta de José Luis, una disculpa. Yo solamente quería decir que no es la primera tesis de doctorado que dirige Gauss, porque ya previamente tenemos, bueno, la tesis de maestría de Leopoldo Sea de 1944, donde estudia el positivismo en México, y la de doctorado de 1945, también sobre el positivismo en México, pero donde habla del nacimiento, apogeo del positivismo. Como él menciona, está esta tesis de Victoria Junco, también una de Monelisa Pérez Marchán, esta de Monelisa, si no mal recuerdo, es de 1945, y bueno, también José Luis habla de la de Bernabé Navarro de 1948, esa tesis de maestría que se titula La introducción de la filosofía moderna en México. Y bueno, de Yamuni, la tesis de maestría es esta que yo mencioné, Conceptos e Imágenes en Pensadores en Lengua Española, esa es del 49, y la de doctorado es la de 1952, si no mal recuerdo. Esa es sobre el análisis discursivo de pensadores en lengua española en comparación con pensadores de otras lenguas. Entonces, bueno, solamente era mencionar esto. O sea, no es la primera tesis de doctorado, porque por lo menos está la DCA previamente, aunque sí está, digamos, en esta temporalidad, ¿no? Como de fines de los 40 y inicios de los 50, esta dirección que hace José Gauss de Yamuni y de otras participantes del seminario y de otros participantes, ¿no? de este seminario en este periodo de maestría, o sea, tesis de maestría, tesis de doctorado, que varias de ellas fueron publicadas por el Colegio de México. Nada más. De acuerdo, muchas gracias. Claudia Morales les dice, sería muy enriquecedor hacer talleres de lectura de las filósofas y sus abordajes, tanto para evidenciar estos trabajos como apropiarnos de ellos. Gracias por comentarlo. Ahí está el comentario, le siguen mandando saludos, lo bueno y lo bonito que es verlos. Y Claudia tiene la mano alzada, le voy a dar la palabra. También si alguien de los ponentes quiere hacer un comentario o alguna pregunta, pues adelante. Entonces vamos a comenzar con Claudia. Muchas gracias. Disculpen que abuse de la palabra. Fíjense que ahorita me puse a recordar un par de cosas que, por cierto, aquí Miri presente, ya las habíamos compartido en otro momento, pero creo que vienen muy ad hoc en este momento, porque en otro espacio discutíamos precisamente las aportaciones de las alumnas del seminario de Historia de las Ideas que coordinó José Gauss en vida, ¿no?
A mí me parecía, tengo la sospecha, nada más la voy a comentar acá, aquí mire, si me gusta colaborar para desmentirme o hay otros elementos que aportar. Me parece que la carga más interesante en términos metodológicos en cuanto a la historia de las ideas la realizan las alumnas del seminario. Y ahora que lo mencionaron, bueno, Vera Yamuni, Mona Lisa Pérez Marchán, Victoria Junco, la maestra Carmen Rovira, por mencionar algunas, ¿no? Me parece que ahí está un trabajo fuerte que no se ha hecho todavía y creo que esa recuperación no solo es necesaria, sino que es muy útil. Por ejemplo, hace unos años hice una investigación sobre el siglo XVIII y de pronto me moví al siglo XVII y algo que me di cuenta fue de que no tenía suficientes herramientas teóricas para acercarme a la filosofía novohispana. Y gracias a la maestra Rovira fue que, primero, me acerqué a la filosofía novohispana y segundo, pues, entender toda esta propuesta de leer las fuentes, manejar el contexto, la circunstancia y otra serie de elementos que precisamente, además de que ella pues trabajó mucho tiempo y que bueno, nos ha dejado un legado impresionante en términos metodológicos y bueno, en general su obra filosófica, ¿verdad? Pero en particular en la metodología de la historia de las ideas, yo creo que es importante volver a poner en la mesa de discusión la ampliación de la metodología de la historia de las ideas a partir de estas otras voces que no han sido reconocidas, ¿no? Porque si miramos los libros, por ejemplo, de estas filósofas que se han mencionado, ahí encontramos aportes interesantísimos que suman a esta metodología. Después otros aplicarán, y quiero subrayar esto, aplicarán de una manera, pues sí, práctica, pero que poco atendieron en el aspecto teórico. Y como filósofas y filósofos, tenemos también la responsabilidad, el compromiso de llevar a cabo un quehacer intelectual, o sea, no olvidarnos del aspecto teórico, no solo hacer práctica, que eso también era una de las críticas que muchas veces se le hacía a la filosofía latinoamericana, que nada más aplicamos y solo practicamos las cosas que ya están, o sea, los métodos vienen de afuera, ¿no? Los métodos vienen de otra región que, pues ya sabemos, del otro lado del charco, pero que no se hace mucha teoría y que no se trabaja en este sentido. Pues yo creo que sí hay un montón de propuestas y entre ese montón hay que señalar que están las de estas filósofas, por ejemplo, las del seminario que coordinó Gauss, pero que todavía creo que no se ha hecho una sistematización de ideas, ¿no? Y esa creo que es una labor que pues ya tenemos que hacer bien, ya urge para empezar a desmontar estas falsas creencias de que primero que no hay trabajo teórico sólido y segundo de que pues las filósofas no aportan. Creo que esa sería una muy buena línea de investigación y también hay que aplicar lo que ellas nos están proponiendo, ¿no? Ese es el comentario que yo quería compartir. Muchas gracias, Claudia. Abdiel, Miriam, ¿quieren decir algo más? Todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, Veo aquí en Sí, adelante, Miriam. Abdiel si hay que hay acceso al material de yo yo y y varias varias de las tesis de este seminario, o sea, de las investigaciones de maestría, doctorado de algunas de las personas que formaron parte del seminario, están publicados por el Colegio de México, ¿no? Es el caso, pues, de esta tesis de Yamuni que yo menciono, también los trabajos de Leopoldo Sea sobre el positivismo, la de Victoria Junco, que se titula, denme un momento, es que tengo aquí mi presentación, pero bueno, es Gamarra o el eclecticismo en México. También la investigación de Mona Lisa Pérez Marchant, dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México. Y bueno, desde luego
también la de, bueno, esta es por la Universidad Nacional de México, Eclécticos Portugueses del siglo XVIII de María del Carmen Rovira. Yo creo que hay varias publicaciones de aquella época. Lo que sí pienso es que también a veces es difícil acceder a algunas de estas investigaciones, como la tesis de doctorado de Yamuni, que solamente se encuentra en algunas bibliotecas. Está en el Colegio de México, porque no se publicó como libro. Pero los que sí se publicaron como libro, bueno, pues desde que se encuentran en bibliotecas como en algunas librerías del Viejo y demás. Y pues yo acá pienso que hay varias personas que documentaron el trabajo que se hizo en este seminario. Uno de ellos es Fernando Salmerón, también el propio Bernabé Navarro y Luis Villoro, que tiene un artículo donde habla de historia de las ideas y ahí pues recupera el trabajo que estaban realizando varios de sus coetáneos y de sus coetáneas, ¿no? Entonces, pues hay por dónde, desde dónde entrarle, digamos, desde estos autores que escribieron al respecto del seminario y de la producción del seminario, como yendo directamente a las bibliotecas, ya sea del Colegio de México o a las publicaciones de la UNAM y demás. Muchas gracias, Miriam, por tu aporte. Eh, Todavía queda un poco de tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario de la gente que nos está viendo o de los ponentes mismos? O entre los ponentes, alguien que quiera agregar algo que le haya faltado por mencionar. Bueno, mientras lo piensan, los invitamos al día de mañana. Vamos a dar parte a la mesa 3 de filosofía latinoamericana, igual a las 11 de la mañana. Les estaremos haciendo llegar el enlace de Facebook en directo para los que gusten. Ok, bueno, si no queda nada más que agregar, les mando felicitaciones de parte de la gente que los está viendo y los saludos. Les agradezco a todos los ponentes haber estado aquí, haber compartido con nosotros sus investigaciones, sus conocimientos. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y nos veríamos el día de mañana para el congreso. Y hasta luego. Muchas gracias.